Una nueva reforma al sistema de justicia penal en México desató un intenso debate por parte de los especialistas en derecho que consideran que sería una regresión a lo que ya se ha avanzado en el modelo de justicia adversarial en el país. La iniciativa, que fue filtrada a algunos medios de comunicación, fue retirada finalmente por el gobierno federal hasta encontrar consensos con algunos colegios o las mismas fracciones representadas en el Congreso de la Unión. Simplemente la Cuarta Transformación puso su mira en lo que es el Poder Judicial y por eso es este anteproyecto para hacer reformas al sistema penal en México. Saludo con mucho gusto a Daniel Espinosa Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Daniel, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación y al público por el favor de su atención. Liliana Cuellar Rodríguez es abogada y con bastante experiencia en el Supremo Tribunal de Justicia y también en el ámbito del Poder Judicial. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Fernando Espinosa de los Monteros, abogado penalista, buen amigo. Fernando, bienvenido. Gracias, Carlos, a la orden, como siempre. A ver, Daniel, esta situación que se filtró en los medios, pudimos conocer un borrador de lo que pretende el gobierno federal y aquí estaremos desmenuzándolo en las cápsulas, pero tu opinión respecto a esta iniciativa, esta intención del gobierno federal. Tenemos un modelo que a partir del 2008 se generó, se orquestó y que a partir de esa fecha tenía varios pasos para que consolidara un modelo de justicia buscando la eficacia y la eficiencia del modelo. Se hablaba de corrupción, se hablaba de ineficiencia, se hablaba de injusticia como exposición de motivos para generar la reforma. Al día de hoy se presenta este anteproyecto que nadie quiere reconocerlo como padre o madre, pero pues tenemos ahí líneas de que viene del señor Gersmanero, que es uno de los impulsores del tema, aunque no lo quiera reconocer abiertamente. Pero no es más que un reconocimiento a la incapacidad institucional de consolidar un sistema de justicia garantista, un sistema de justicia que ha funcionado en otros países de manera correcta para generar certeza y seguridad jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no quieren esperarse los tiempos, el tema de profesionalización, el tema de capacitación, que no fue el idóneo, que no fue el correcto, y ante la ineficacia e ineficiencia institucional se pretende entonces darle reversa a esta reforma. Y creo que no es un tema nuevo. En 1993 se generó una reforma constitucional teniendo un avance garantista para dejar de hablar de dos conceptos específicos, que era cuerpo del delito y presunta responsabilidad. Y se generó la reforma en el 93, pero en el 99 viene una contrarreforma para regresar al concepto cuerpo del delito. ¿Cuáles fueron los motivos y los argumentos? Que el Estado mexicano no estaba preparado para esa reforma. Al día de hoy, este proyecto, el mismo argumento es que no estamos preparados para este sistema de justicia. Daniel, y si es una debilidad institucional, como tú la llamas, la que ha impedido aplicar el modelo que tenemos ahorita adversarial, ¿sí? ¿Qué nos hace garantizar de que el modelo, el próximo que pretenden imponer, sí funcione, si sigue siendo la misma debilidad institucional? Hay puntos torales que han sido cuestionados en el sistema acusatorio. Una figura que es el auto de vinculación a proceso, donde el juez, el Ministerio Público decide judicializar una carpeta de investigación y en la vinculación a proceso el juez va a analizar si los datos que lleva el Ministerio Público razonablemente revelan la existencia de un hecho delictivo y la probable intervención del sujeto. Este ha sido un filtro para el Ministerio Público y que los asuntos no caminen, porque es un estudio preliminar que hace el juzgador con los datos de prueba, si te lleva a generar un proceso o no en contra de esta persona. Posteriormente viene otra etapa, que es la etapa intermedia, que es un filtro. Previo a irnos a juicio, vamos a analizar qué datos de prueba son impertinentes, inconducentes, no son útiles o son obtenidos violando derechos fundamentales y se van a excluir para tener un juicio transparente, condensado, con pocas pruebas, y que todo lo que sea de más, retirarlo. Bueno, pues el proyecto propone retirar y desaparecer la figura de la vinculación a proceso y de la etapa intermedia. Así que imagínate que alguien va y presenta una denuncia, lleva 2 testigos, a lo mejor una pericial, y con eso el Ministerio Público va a imputar a la persona ante el juez. El juez solamente va a escuchar la imputación, le va a dar la oportunidad de declarar respecto de los hechos, nos vamos a debatir medidas cautelares y el juez no va a analizar si hay hecho delictivo o participación. Nos vamos hasta el juicio. Muy bien. Liliana Cuellar, una primera intervención sobre este tema que estamos tocando. ¿Cuál es tu opinión respecto a este intento de nuevas reformas al sistema judicial en México? Mi opinión es quien impulsa a esta
nueva reforma, perdón. Sí. Que a mi ver sería la Suprema Corte quien debería impulsar este tipo de reformas, ya que los legisladores, al incumplir con este orden constitucional, claro, estaríamos entrando en controversia para quien juzga a los... Entonces, tu opinión es que tendría que ser la Suprema Corte la que en todo caso propusiera estas reformas. Estas reformas. No los legisladores. No los legisladores. Daría pie a que fuera una controversia y se echaran abajo. Ajá, y al mismo tiempo quien juzgaría a los legisladores sería la Suprema Corte de Justicia. Sí, es un contrasentido ahí. Es una controversia. Fernando Espinosa, una primera intervención. Bueno, Carlos, yo creo que el nuevo régimen de la autollamada Cuarta Transformación no pretende una reforma, realmente pretende una contrarreforma. Hemos venido avanzando en una nueva forma de justicia que tiene algo que es fundamental, aparte del respeto a los derechos humanos, que ya se había avanzado mucho sobre esto. Había equidad en el proceso, o sea, hay equidad en el proceso. Y la contrarreforma trata de romper esa equidad en el proceso. No, la contrarreforma abarca dos cosas. Una es el Código Penal Único, que de este se ha hablado desde los años 50. Incluso hay maestros de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México que ya habían presentado diseños de un derecho penal único para toda la nación. No tener cada estado un código penal con diferente forma de tratar los delitos y todo ese tipo de cuestiones. Y esto daría cierta certeza al ejercicio judicial, por un lado. No es mala la idea, porque es una idea que los mexicanos hemos venido trabajando con ello, los que estamos involucrados en el tema. Pero la que sí es terrible, antes de eso quiero dejar claro que el nuevo Código Penal que ellos presentan también tiene contrarreformas, ¿sí? O sea, hace aparecer nuevas figuras que ya estaban olvidadas para darnos un sentido diferente a lo que nosotros buscamos. Buscamos un procedimiento en el que todas las partes que participan tengan los mismos derechos, tanto el acusado, el acusador, el Ministerio Público, para que todos puedan desarrollarse al mismo nivel. Y esto se quiere romper, y esto no está bien. Yo, más que una reforma positiva, la debo de calificar como una reforma de tipo fascista que hace ver la incapacidad del gobierno de la República para caminar en la reforma penal que se planteó, que tanto ha venido trabajando como quedó establecido aquí, y que es abandonar el barco a la mitad del camino. El barco lleva un rumbo. Tiene problemas, sí, efectivamente hay algunos problemas, pero todos son superables. Sin embargo, la Cuarta Transformación no las quiere superar, sino quiere cerrar la página y abrir una nueva página con un solo objetivo: meter más gente a la cárcel como estábamos antes, claro, llenar las cárceles de presuntos culpables para que nos hagan otra vez películas de presunto culpable, que al final, con acusaciones falsas, vamos a tener repletas las cárceles para después decirles, discúlpenme, y no responder a las demandas patrimoniales que los abogados les vamos a hacer, de la responsabilidad patrimonial del Estado, por supuesto. Uno de los puntos que ha sido polémico también, Liliana, es el tema de la figura de la presunción de inocencia que se está vulnerando. Ahora se supone que con esta reforma, esta iniciativa, la prueba
no importa que se aporte una prueba por medios ilícitos, va a ser tomada en cuenta. ¿Tú qué opinas de esto? Que la cuarta transformación, primero toma como filtración y después se va a los causas legales. Ese es el error que yo le veo ahí en esa parte. Entonces, en el caso sí, dime. Sí. No, adelante, termina tu idea. En ese caso es el error que volver al sistema acusatorio en el que se golpeaba o ¿cómo es la palabra? Se tomaban otras medidas, sería un retroceso a nuestro sistema, al sistema actual. De acuerdo, tú decías también eso, ¿no? El tema de la presunción de inocencia que se vulnera. Claro. Antes de 1993 se hablaba de dos conceptos, tanto para la orden de aprehensión como para el formal prisión, que era acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. Es decir, la presunción de culpabilidad la teníamos desde 1917 de manera constitucional hasta 1993, que se genera la reforma para ya dejar de hablar de cuerpo del delito y presunta responsabilidad, para hablar ahora de tipo penal y probable responsabilidad. Cuando hablábamos de probable responsabilidad, dejamos atrás esa presunción de culpabilidad para que todos tuviéramos ese derecho intrínseco de inocentes. No quedó plasmado sino hasta la reforma del 2008 en el artículo 20, apartado A, fracción 1, la presunción de inocencia como derecho fundamental, pero previsto precisamente en todas las etapas del procedimiento, como acertadamente lo dice el maestro Espinosa de los Monteros. En todas las etapas tener esa idea de presunción de inocencia. Con la reforma, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, que otra vez tengamos la posibilidad de que los policías recaben confesiones de las personas detenidas, que quedó vedado, quedó prohibido, tanto constitucional como procesalmente. Los policías no pueden bajo ninguna circunstancia tomar declaraciones de personas detenidas o sometidas a investigación. Con la contrarreforma da la posibilidad que otra vez puedan tomar confesiones, quién sabe, de las maneras no más lícitas para extraer, claro, en ese sentido. Tendría la posibilidad de otra vez extraer confesiones, pero también otra vez da la posibilidad al arraigo, que inclusive fuimos motivo de una recomendación de la ONU de que nos nos exhortaban como nación a quitar el arraigo desde el parámetro constitucional y procesal. Déjame ahí en el tema del arraigo, Daniel, tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. El paquete de iniciativas que reforma el paquete judicial, que está en calidad de anteproyecto, incluye modificar el marco legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República y el Congreso de la Judicatura Federal. Además, contempla un Código Penal Nacional único, cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y promulgación de una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal. En pocas palabras, meterse en todas partes del Poder Judicial es el tema que abordamos en Ruta 44. Te quité la idea, Daniel, estabas hablando del arraigo. Termina, por favor. Te decía que el arraigo desaparece a partir de la reforma del 2008. Se genera un proceso de transición, un plazo de transición que sigue vigente. Y durante ese plazo, la ONU hace una recomendación al Estado mexicano que tiene que desaparecer la figura de arraigo porque ha sido declarada por organismos internacionales, tanto por la ONU como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una figura que vulnera el derecho de presunción de inocencia. Y en ese sentido, ante esa recomendación, bueno, pues desaparece totalmente la figura de arraigo. De hecho, al día de hoy, te digo, como juzgadores vemos infinidad de asuntos donde estamos declarando la nulidad de confesiones porque fueron obtenidas durante la figura de arraigo. Al día de hoy, todos los días estamos viendo las consecuencias de haber generado esa figura a partir de los criterios generados por organismos internacionales. Y en la propuesta de reforma, tanto el aspecto constitucional como el Código Nacional de Procedimientos Penales, proponen que se genere de nuevo la figura. Antes era 30 días más 3
30 días. Ahora, 40 días más 40 días. Hasta 80 días sin resolver tu situación jurídica, privado de la libertad y sin que estés en presencia de un juez en el que resuelva sobre si la detención fue legal o ilegal y sobre si las pruebas obtenidas fueron legales o ilegales, que es otra de las figuras que desaparece. Proponen una reforma al artículo 20A9 que establece el día de hoy que toda prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Figura que desaparecen queriendo o pretendiendo dar cabida otra vez a la obtención de pruebas ilícitas, obtenidas a partir de violación de derechos fundamentales. ¿Quieres abundar sobre esto, Fernando? Bueno, es muy claro que vamos por un camino equivocado y que es un retroceso la propuesta. Tan fue así que cuando se divulgó en los medios y se circuló bajo sistemas de información no oficiales, claro, el proyecto del Código Penal, el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales, saltaron inmediatamente organismos profesionales, gente estudiosa del sistema penal mexicano y desde luego en el caso del arraigo, que es una figura que muchísimo lastimó los derechos humanos en México y que se cometieron una gran cantidad de aberraciones jurídicas. El caso de la francesa, que fue juzgada violando todos sus derechos. El caso de los presuntos responsables de arrojar las bombas en las granadas en Morelia, los arraigan, le sacan confesiones bajo la fuerza, la tortura, y al final, después de 11 años de un procedimiento sucio, realmente, ¿qué está sobre la mesa? Sobre la mesa hay un procedimiento oral adversarial que es mucho más limpio, que te juzga en frente de un juez y que las pruebas son sometidas a un escrutinio en diferentes momentos del procedimiento. Y aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un huachicol del procedimiento antiguo con el procedimiento moderno. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una desgracia de reforma. ¿Y quién la va a sufrir? Pues la van a sufrir pues todos los mexicanos, porque ningún mexicano está exento de no cometer alguna omisión o claro, un delito sancionado por leyes penales. Entonces, es claro que esto está generado por la incapacidad. Yo entiendo que el gobierno federal quiere terminar con la delincuencia. Su discurso era terminar con la delincuencia y acabando con las causas de la delincuencia. Y eso era hacer una mejor repartición de la riqueza, eso era ayudar a los jóvenes, eso era dar educación, combatir la desigualdad. Y entonces, en el primer año, que tienen un fracaso fundamental en esto, porque es el año que más delitos se han cometido de tipo importante en México, los que se miden, entonces ven que están fracasando y pretenden resolver el problema con una reforma judicial que no nos va a llevar a nada. Muy bien, Liliana. Y tanto la capacidad y la experiencia para hacer lo que el abogado se refiere, de que no tenemos esa capacidad ni experiencia para estar en el nuevo sistema que promueve la Cuarta Transformación, que filtra y después actúa legalmente. Muy bien. Daniel, en el caso, por ejemplo, vimos ahí de un código penal único, ¿es correcto esto? Sí. ¿Se puede aplicar? Desde la década de los 70 se hablaba de unificar un código penal en México. No se concretizó esa idea, sino hasta que en pláticas Banco Mundial, Banco Interamericano y Fondo Monetario Internacional hacen la propuesta en México que se trabaje un código único. Y se ha trabajado desde el año 2000, a mí me tocó trabajar en mesas en el Senado sobre el Código Nacional, pero ya estaban otras mesas trabajando el Código Penal. Al final, el que más ha permeado es el Código trabajado por INACIPE, que es el que actualmente proponen. No es malo,
pero sí habría necesidad de someterlo a un escrutinio por académicos, jueces, Ministerio Público a lo largo y ancho del país, que tuviéramos que aportar para mejorar y para sacar un buen producto. Pero yo creo que es bueno de inicio el tener un código penal nacional. Del tema del maestro Espinosa Los Monteros quisiera retomar un punto importante en torno a la reforma al Poder Judicial. Generan también una propuesta a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, donde al día de hoy, te explico, tenemos un juez de control que está presente en una audiencia inicial, un juez en etapa intermedia y un tribunal de enjuiciamiento, que son jueces distintos. Y ahora la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial se habla de un solo juez, como en antaño, como teníamos en el sistema inquisitivo tradicional, para todo el proceso. Un mismo juez que recibe la imputación, que decreta las medidas cautelares, que vigila la investigación y que dirige el juicio. Un solo juez, con lo cual, a mi juicio, pues es un golpe toral al tema de autonomía, independencia, contaminar, porque el juez de alguna manera ya está predispuesto a qué resolver si ya conoció el asunto de viva voz del Ministerio Público, cuando el sistema actual nos genera un modelo 100% garantista, donde tenemos jueces que no saben nada del asunto, se enteran el día del juicio. El tribunal de enjuiciamiento hasta ese día se entera del proceso. Y bueno, si retomamos la existencia de un solo juez, pero además con un tema grave, ¿qué tal lo que resuelve ese juez y diga absuelvo? El Ministerio Público le dan una atribución para denunciarlo y ese juez lo va a investigar un organismo nuevo, un organismo generado por jueces y magistrados nombrados directamente por el Senado, quienes se van a encargar de investigar y sancionar a esos jueces. Digo, esto vulnera totalmente el tema de independencia judicial. Claro. Liliana, antes de que hubiera el sistema de justicia adversarial, se llama, sí, ¿no? El de oralidad, supongo que los abogados batallaron mucho para entenderle. Imagínate ahora que viene otra reforma para que le entiendan a este, si apenas le estaban entendiendo al otro. ¿Tú qué viste en tus años de experiencia en juzgados y todo? ¿Qué veías tú con los abogados que enfrentaban ese problema? Sí, que el juez, como lo decía el magistrado, se enteraba hasta que llegaba el juicio a su mesa, sí, y había como imparcialidad. Y ahora que se conoce que en el nuevo sistema da más pie a favoritismo sobre alguna de las partes. Claro, como decía, y se trata de un solo juez que va a conocer de todas las causas. Sí, porque es como el lado oscuro y hay vulnerabilidad al Estado de Derecho con el nuevo sistema. De acuerdo. Además se rompe un principio que es la certeza. El juzgado, el que está juzgado, lo que busca es certeza en el procedimiento. Claro. Sobre él pesa acusación, sobre él pesa prueba, sobre él pesa una sujeción a proceso, pesan muchas cosas. Y el que de alguna manera en cada etapa conociera a un juez, le va dando certeza al acusado, en el sentido de que si bien al ser sometido al proceso, un juez lo hizo no en forma adecuada para la defensa, bueno, pues es probable que con el segundo juez corra con una suerte mejor, ¿no? O tenga mejor entendimiento de la etapa intermedia, donde se van a desahogar las pruebas, donde se va a no desahogar las pruebas, sino donde se va a decir qué pruebas van a entrar al proceso y qué pruebas no van a entrar al proceso. Y esto es fundamental para llegar a un juicio, ya que pasó sobre el crisol, pudiéramos decirlo así, donde ya nada más llega la esencia de lo que debe de ser el juicio. Los puntos controvertidos en las pruebas de la defensa y el acusador, nada más. Los que realmente tenga que valorar un juez, y no una sarta de pruebas que a veces no tienen por qué llegar a ese momento, y el juez no se contamina. El juez que va a ir a la sentencia no está contaminado, no tiene ningún conocimiento, y eso daba una certeza al acusado, y esta certeza se va a romper. Porque yo siento que la incapacidad nos trata de llevar a algo así como un totalitarismo fascista, porque
los enemigos de la Cuarta Transformación no son solamente los delincuentes a los que los ataca con una frase que todos los mexicanos conocemos, que es abrazos, no balazos, ¿sí? Y realmente el tratamiento a la delincuencia en México ha fracasado la persecución de los delincuentes, porque las cuentas que nos ha dado, en este caso, la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de hacer la investigación de los hechos delictivos y es el encargado de judicializar las carpetas de investigación, pues creo que están fallando precisamente por esa incapacidad. Pero no solamente es la incapacidad de la investigación, es la incapacidad del que dirige la investigación, el Ministerio Público, y de todas las autoridades superiores de la Fiscalía, que se dice autónoma y realmente no lo es. Ojo también. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más de este tema. Entre las polémicas generadas por la filtración del documento en estudio, destacan que ahora cualquier prueba, aunque hubiera sido obtenida de manera ilegal, podría ser considerada por el juez de una causa. De esta forma, las intervenciones de comunicaciones, por ejemplo, servirían de prueba sin necesidad que mediara para su obtención un mandato judicial. También contempla limitar el amparo en casos de extradición. Polémica por una nueva reforma al Poder Judicial, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Y sobre este punto, Daniel, esta situación de limitar el caso del amparo cuando se trate de una extradición. ¿Qué opinas de esto? Muy bien. También la ley de amparo sufre una reforma y es un descalabro importante al garantismo que al día de hoy tenemos y a la posibilidad de defendernos cualquier ciudadano frente a violación sistemática de derechos fundamentales. El quitar el amparo a la extradición, pero algunas otras figuras y posibilidad de irme al amparo lo coartan y limitan de una manera lacerante. Yo creo que, como dije al inicio del programa, la incapacidad sistemática del Estado y de las instituciones lleva a coartar y limitar derechos con esta contrarreforma. Es verdad que si analizo todo en conjunto, encuentro figuras interesantes que no sé qué tan criticables son. Por ejemplo, el que se crea de nuevo la posibilidad de que alguien, para obtener su libertad, tenga que garantizar la reparación del daño. Esa figura yo siempre la consideré en el sistema tradicional o inquisitivo como benéfica. Para que tú salgas libre, pues garantiza la reparación del daño. Que esa posibilidad desapareció en el modelo acusatorio y ahora se da de nueva manera. Y creo que es una figura que, a título personal, considero que es una ventaja y una garantía para las víctimas y ofendidos, que la persona se iba libre sin que les garantizaran en lo más mínimo el tema de la reparación del daño. Pero son temas mínimos, pues, que podemos observar como que sí se analizó qué está fallando del sistema. Tenemos un modelo que todavía no se consolida, que todavía no se concretiza, que está en pañales y que no dan la posibilidad de crecimiento, desarrollo y consolidación. Y no hay más que la capacitación y la profesionalización para todos los operadores. ¿Cuál es la crítica constante? Pues que aumentó el número de detenciones ilegales. Pues enseñen a los policías a realizar detenciones. Que hay muchas vinculaciones, no vinculaciones a proceso. Pues enseñen al Ministerio Público a integrar la carpeta de investigación. Hay infinidad de declaratoria de nulidad de pruebas o datos de prueba por violación a derechos fundamentales. Pues enseñen a los operadores a no vulnerar derechos fundamentales y a cómo recabar los datos de prueba. Oiga, si
hay amparos por una decisión del Ministerio Público, por una decisión del juez, bueno, pues capaciten a ministerios públicos y jueces a no vulnerar derechos fundamentales para que no se haga uso del juicio de amparo. Si hay una extradición, ¿por qué no darme la posibilidad de pelearme y defenderme si esa extradición está viciada, si fue obtenida a través de pruebas ilícitas y vulnerando derechos fundamentales? Yo creo que es un retroceso, un descalabro al garantismo y al avance que hemos tenido de derechos fundamentales. Y sobre todo teniendo en cuenta que México en el tema de amparo es un referente a nivel internacional. Es un referente internacional. Así es, ¿no? Es una de las instituciones más reconocidas del derecho mexicano. Yo creo que el derecho de amparo, conjuntamente con el derecho laboral mexicano, son dos bastiones de reconocimiento internacional del derecho mexicano. Pero lo más preocupante, a mí me parece que es que están diseñando un nuevo tipo de derecho penal. Están creando el derecho penal del enemigo. Y enemigos en este caso no solamente son los delincuentes, sino el derecho penal tiene algo que es fundamental, que selecciona a su víctima. ¿Y quién selecciona a su víctima? Pues los encargados de aplicar el derecho penal. Y si nosotros vemos desde el encargado de más bajo nivel, es un policía, Un policía te puede penalizar. Los estudiantes en la Facultad de Derecho se quejaban mucho de que de repente los paraba la policía para una revisión y les preguntaban, oye, ¿qué delito cometí? ¿Por qué me estás parando? No, ninguno. Es una revisión de rutina y ellos decían que los paraban por portación de cara. Y lo que estamos viendo era una selección de las caras o de algún tipo de facha ya preconstituida en la mente del policía, y eso es lo que hacía parar a las personas, o que todavía sucede. Esto demuestra que se le aplican las normas penales a los enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? No solamente los delincuentes. Vemos que en este momento los procesos penales más importantes en México no son los de los delincuentes, son los de los políticos y sus familias, a los que quieren penalizar la cuarta transformación. Esto es gravísimo. Esta capacidad del derecho penal, precisamente con el garantismo, con el sistema adversarial, se le ha ido quitando de seleccionar a las víctimas del derecho penal, porque ahora no es muy fácil llevar a una persona frente a un delincuente si tú no tienes una carpeta bien establecida, una carpeta bien organizada, una carpeta bien constituida de investigación, y no lo puedes tener si las personas que participan en esto no lo hacen adecuadamente. Claro. Es todo un procedimiento. Y al final, ¿qué? ¿A dónde vamos? Pues vamos a un derecho penal tradicional, donde los enemigos de la sociedad, que son los que metemos a la cárcel en muros de 6 metros de altura para que no los vea la sociedad ni los reconozca la sociedad, porque esos son los que llamamos delincuentes y que muchas veces no son. Si tú entras a un penal, cualquier penal en México, el 80% de la gente que está allí te va a decir que él no cometió el delito por el que estás allí detenido. Este tipo de cosas es aberrante, hay que quitarlo, hay que hacer un derecho penal realmente que ayude a la sociedad a resolver los problemas que tenemos dentro de una sociedad como la mexicana, claro, pero no rompiendo, limitando, cambiando, quitando garantías y derechos a la sociedad o a las personas, ¿no? Sí, lo veo igual, es como un obstáculo, un retroceso, el nuevo sistema acusatorio que sería retroceder y se violarían nuestras garantías como decíamos del amparo, ¿no? Que es una de las garantías. Es una de las garantías a violentarse. Sí, y en el caso, por ejemplo, lo que hace rato explicaba también Daniel, a mí me llama la atención cómo antes se lleva a una persona que se abre una carpeta
o más bien se le vincula a proceso, es el Sí, término, ¿no? actualmente se vincula a proceso. Se lleva a alguien y entonces el juez decide si se abre un proceso. Sí. Y si no se abre, pues queda en libertad, ¿no? Claro. Es correcto. Así Liliana. es. Y dan la posibilidad en la propuesta de reforma de desaparecer esa Sí, figura importantísima, así que ha es. sido un tema que ha dado la posibilidad de defenderse en ese temprano etapa del procedimiento, en esa temprana A ver, etapa. hay un tema ahí que leí que tiene que ver con estas propuestas del anteproyecto que me preocupa a mí como periodista, que se están inventando delitos, incluyendo uno del honor. Eso abre la puerta a que al rato alguien denuncie a un periodista por un daño al honor, así se llama. Estamos viendo el caso de Aguayo. Sí. ¿Sí? El caso de Aguayo que está tan discutido ahora en la prensa. Aguayo escribió una nota que realmente no lesiona los derechos ni el honor del exgobernador de Coahuila. Pero entonces el exgobernador va, lo demanda, ya obtuvo al parecer una sentencia. Y tiene que pagar 10 millones de pesos. Pero ahora, dentro de la reforma, ojo, resucitan el delito de difamación de honor. Sí, es el honor. Ojo. Sí, el delito Entonces, de honor. ¿qué quiere decir realmente? Que estamos efectivamente ante un nuevo tipo de sistema penal, es el sistema penal del enemigo. ¿Por qué? Porque se lo van a aplicar a los enemigos, se lo van a aplicar a los periodistas que no hablen bien de ellos, a la parte de la sociedad que ellos digan que no están tributando en forma adecuada, a la parte de la sociedad que digan ellos que están lavando dinero. Y a esas personas son los que van a ser sujetos de la aplicación del nuevo derecho penal, porque van a llevar ante los jueces a los enemigos de la Cuarta Transformación. Ojo. Daniel. El delito de difamación de honor desapareció del Código Penal del Estado de Jalisco para ser trasladado al capítulo de responsabilidad por hechos ilícitos. Es decir, se puede demandar por la responsabilidad civil objetiva o subjetiva por el daño moral generado, que es el caso del periodista. No fue una denuncia penal, fue una demanda civil que se obtiene claro. en primera instancia y fue confirmada por la sala en apelación, pero en contra de eso pues todavía existe el amparo, que es el que la propuesta nos quiere limitar a tener siempre la posibilidad de defenderme ante la autoridad judicial federal, que es lo que están coartando. Y te decía, retomando, en el Estado de Jalisco desaparece el delito, pero se crea uno nuevo, que es delitos contra la dignidad. Cuando la manifestación la haces con fin de generar un descrédito, deshonra, atentando contra la dignidad de la persona, es decir, contra sus derechos personalísimos. Claro, ahora eso también es subjetivo, ¿no? ¿Quién Sí, determina claro. qué es dignidad de alguien? Tiene que forzosamente haber un dictamen psicológico que diga a Que qué lo tanto existió afectó. el daño para la víctima. Es como un delito de amenaza. Si alguien te dice, a la salida nos vamos a agarrar a golpes, y la persona dice, pues yo te espero, pero entonces no le genera un miedo, un temor, una zozobra, no hay amenaza, no es el anuncio de un mal futuro nada más, sino que se genere una afectación en el pasivo del delito, o sea, que sí le genere miedo, incertidumbre. Bueno, pues sucede lo mismo en los delitos contra la dignidad. Siempre se requiere un estudio de carácter psicológico que me diga qué tanto le afectó al nivel del psique lo que se dijo de la persona que atenta contra su dignidad. Ahora, Sí. este tema de la extradición, nada más quisiera, para que aclararas, Daniel, yo mencioné que era sobre el tema de la extradición, Sí. pero también abarca la figura otras, Sí, otras claro. limitantes. Limita la posibilidad de ir a defendernos de la totalidad de asuntos. Al día de hoy, yo me puedo amparar contra, por ejemplo, hay una vinculación a proceso, yo me puedo ir al amparo contra esa vinculación a proceso. Hay una sentencia, yo puedo ir a la apelación contra esa sentencia y lo que resuelva el tribunal de alzada o segunda instancia me puedo ir al amparo. Y están limitando esas posibilidades a poner más requisitos para que se pueda ir al amparo. El juicio de amparo les estorba, Sí. y siempre le ha estorbado a la autoridad. En el caso de la extradición, yo creo que más, porque la extradición realmente está sometido en un principio a un sistema administrativo. Quien hace es la solicitud, bueno, con el que se tenga el Estado extranjero, que se tenga, ¿cómo se llama?, firmado un tratado de extradición. Él nos hace la solicitud sobre un delincuente para detenerlo con fines de extradición, y la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que participa en el procedimiento
y no se judicializa el procedimiento hasta que se recibe la opinión de un juez si es o no extraditable, claro, y luego ya se resuelve que se extradite. Pero allí hay el derecho al amparo, en ese momento. Y el derecho al amparo es fundamental porque en un procedimiento híbrido, que es el caso de la extradición, por la participación de autoridades administrativas y judiciales, pues sí, el amparo es una garantía para el probable extraditado de que una autoridad judicial revise esa resolución que llena esas características a las que me refiero. Claro. Voy a otra pausa, es la última, regreso para concluir el programa. Oposición y representantes de colegios de abogados consideran que la reforma al nuevo sistema de justicia penal federal significaría graves violaciones a los derechos humanos. Entre otros puntos, destacan la limitación del amparo, la figura del arraigo para todos los delitos y hasta por 40 días, y sobre todo que retroceden el concepto de presunción de inocencia. La reforma incluiría un apartado de delitos contra el honor, lo que abre la puerta para restringir la libertad de expresión en México. Polémica por la nueva reforma al Poder Judicial, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final. Regularmente aquí hacemos las conclusiones. Liliana, te escuchamos. La Cuarta Transformación para mí es un retroceso total, y opino que quien debería impulsar las reformas sería la Suprema Corte, no el Ejecutivo, ya que si los legisladores incumplen en el orden constitucional, estarían haciéndose muchas controversias que al final los que van a estar en ojo de justicia hacia ellos es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, muy bien, regresaría al punto inicial. Regresaría al punto inicial y sería controversial. Muy bien. 14 artículos de la Constitución, Fernando, y 9 leyes contempla este anteproyecto de reforma al sistema penal. Yo no sé qué tiene nuestra Constitución. 600 reformas. Los gobernantes no pueden gobernar con la Constitución si no la reforman. El presidente Salinas decía que su más grande problema que tenía era cómo violar la Constitución para darle paso a las acciones de gobierno. Y parece que esto no deja de ser la regla de todos los gobernantes modernos de México, sean neoliberales o sean el apeirón que nos está gobernando, que no es ni neoliberal, a veces es muy más neoliberal, a veces se dice socialista, y creo que es el gobierno más abyecto a Trump, al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Porque si tú ves parte de la reforma, lo que tratábamos, la extradición es ceder a presiones de Estados Unidos, servir a los deseos que está imponiendo Estados Unidos. Creo que la reforma que pretenden va por mal camino, que necesitan repensarla, que necesitan escuchar a los que saben de esto. Y los que saben de esto son al propio Poder Judicial, a los miembros del Poder Judicial, a los miembros de los colegios, a las universidades de abogados, a las universidades, a los profesionistas destacados en estas áreas, y después pensar en hacerle no una reforma como la que pretenden hacer, porque esta reforma está destinada a algo muy claro, al fracaso. A ver, Fernando, creo que debió haber empezado el programa con esta pregunta, y me disculpo por no haberla hecho al principio. ¿Es necesaria una nueva reforma al Poder Judicial? ¿Era Obviamente necesario? que no. Yo pienso que no. Por eso te digo que está destinada al fracaso, porque va a durar la reforma 4 años y meses, aparentemente, si es que la logran pasar y si es que
la puntada de la Cuarta Transformación se transforma en una realidad que transforma la Constitución y las leyes que ya hicimos referencia. Realmente no es necesario. Lo que es necesario es seguir en el camino, mejorar lo que tenemos y llegar a un procedimiento, no llegar, sino hacer que el procedimiento que tenemos florezca, que dé sus frutos, porque este procedimiento podrá ser criticado, pero es mucho mejor que el procedimiento anterior y es más garantista, hay mucho más equilibrio, hay certeza, hay muchísimas cosas que lo hacen un buen procedimiento y no solamente requiere la superación de los persecutores, de los ministerios públicos, de los jueces, de los abogados también. Todo mundo tenemos que ponernos a la par de un procedimiento que requiere una mejoría que no solamente es del procedimiento, sino una mejoría del sistema integral de justicia en México. Y si nosotros vamos atrás, pues atrás. Daniel Espinosa Licón, la pregunta que omití, ¿era necesaria una reforma al Poder Judicial? No, ¿Está planteando? Yo creo que no. Apoyo la moción del maestro Espinosa Los Monteros, considero que no. Evidentemente el modelo tuvo problemas, nació mal, pero nació mal por culpa del mismo Estado, porque nos dio 8 años para prepararnos, para capacitarnos, para generar toda la infraestructura que se requería, pero como buenos mexicanos dejamos todo 5 minutos antes. Entonces todo el mundo asustado 5 minutos antes porque no tenían los registros, cuáles registros se iban a llenar, cómo se iban a llenar, con qué colar. Yo fui el primer juez. ¿Cuántos años después? El 1 de octubre del 2014 iniciamos en Ciudad Guzmán. Digo, ¿a cuánto tiempo de que se venciera el plazo? La verdad es que Ciudad Guzmán inició antes, porque vencía el plazo en el 2016. O sea, entonces nosotros iniciamos 2 años antes. 2 años antes. 2 años antes, así es. Lo cierto es de que yo creo que faltó capacitación, faltó profesionalización, que es lo que se requiere para consolidar el modelo. Tenemos un modelo garantista, un modelo que ha florecido, que ha dado excelentes resultados en países como en Chile, como en Argentina, en Costa Rica. Tenemos un extraordinario sistema de justicia mejorado con los errores de ellos para no caer en esos errores, pero la incapacidad del Estado y de sus instituciones no los lleva más que a generar una contrarreforma para regresar al modelo inquisitivo oral. Yo lo puedo llamar modelo inquisitivo oral. Teníamos o tenemos actualmente un modelo acusatorio, adversarial y oral. Yo creo que la propuesta de reforma la llamaríamos modelo inquisitivo oral, porque ahora con la voluntad del Ministerio Público se imputa a alguien sin que ningún juez pueda revisar y analizar ni cuestionar las pruebas ni la imputación. Sería hasta juicio, imponiéndole medidas cautelares a la persona y estableciendo el plazo para llegar al juicio. Considero que es una de las peores propuestas de reforma que he leído yo como abogado en 29 años en el Poder Judicial. Ha sido una de las peores propuestas de reforma. Y Frankenstein, por llamarlo de alguna manera, ¿tú le ves visos de que pueda caminar, que lo prueben? Bueno, lamentablemente el señor presidente de la República tiene mayoría en el Congreso y esa mayoría aplastante lo podría llevar a que terminara con éxito su propuesta de reforma. Espero que no, espero que las críticas tan duras que ha recibido estos días y estos periodos por organizaciones, por personas representantes, por los mismos poderes, los hagan reflexionar que esa reforma no es viable para el Estado mexicano. Ahora, más allá del Estado mexicano, te diría, ¿sería un peligro para los ciudadanos, para los mexicanos? Totalmente lo digo que sí. Cualquier persona que me presente a mí una denuncia, imagínate, por corrupción, su denuncia, 2 testigos, me imputan, me separan del cargo, yo voy a estar en un proceso 1 o 2 años, al final el juicio, el juez me puede absolver, pero yo ya estuve 2 años sometido a un proceso, sin que durante esos 2 años nadie valorara que las pruebas eran falsas, o eran ineficaces, o habían sido obtenidas a través de violación de derechos fundamentales. Es parecido un poquito a lo que vimos ya de esta ley de extinción de dominio, ¿no? Muy parecida. Sí. Muy parecida. Es fascismo totalitario y la creación de un sistema penal del enemigo. Esto es. Tú insistes en eso.
Insisto, claro, va a ser un instrumento político. Es un instrumento político. ¿Sí? Y una respuesta a la crisis delictiva del país mala, de parte del gobierno mexicano. De acuerdo. Ahora, para su implementación, entre comillas, pues también va... Tendría que generar otro vacatio legis y otra capacitación de 8 años para los nuevos para operadores. que la gente, yo creo. Para la gente que nos está viendo ahorita, ¿qué significa lo que acabas de decir? Muy bien. Cuando se reformó la Constitución en el 2008, nos dieron 8 años de espacio para que cobrara vigencia la reforma. Esos 8 años era para capacitar, profesionalizar a todos los operadores y para que se generaran las instituciones. Ese tiempo vacante, sin que cobre vigencia la ley, se llama vacatio legis. Es decir, ley vacante no cobra vigencia en tanto están las condiciones estructurales y profesionales para comenzar con el modelo. Bueno, se empezó a hablar un poco cuando la reforma no fue presentada por el cúmulo de el alud de opiniones que cayó, que entraría en vigor después de que salga la cuarta transformación. O sea, 5 o 6 años después entraría y se daría el mismo fenómeno y ya vendría la oportunidad de desecharla, ¿no? Claro. Y seguir con el procedimiento que tenemos. Por lo pronto hay que esperar, como dice, hay que esperar a que esto ocurra, mientras vamos a ver si efectivamente llega al Senado. A mí lo que me gusta es que Ruta 44 no espero, que se está adelantando, que se está poniendo en la mesa del juicio, el procedimiento, y yo te felicito personalmente porque esto será una gran aportación. Es un programa que debe de incidir no solamente en el sistema de justicia jalisciense o los que tienen relación con eso, sino en toda la sociedad. Pues ojalá que llegue a Palacio Nacional este programa. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, como gracias, siempre. Liliana. Gracias a ti, Carlos. Y gracias, Daniel. Gracias, Carlos, por la invitación. Hasta la próxima.